el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1479. El poder de un cristal de nido. Dentro del espacio sombrío, todos golpeaban impacientes el suelo con los pies. Se preguntaban qué ocurría afuera. Habían sido enviados allí de golpe, y antes de poder cuestionar qué planeaba su rey, él ya había desaparecido. ¿Crees que siga vivo?, preguntó Joy, con voz temblorosa. Apenas ha pasado un minuto. ¿Tienes tan poca fe en él?, replicó Rick, frunciendo el ceño. Además, estoy seguro de que este espacio colapsaría si su majestad hubiera muerto. No se trata de fe, bufó Moe, molesto por la arrogancia que Rick mostraba desde que Diego reveló su verdadero poder, cosa que incomodaba a varios. ¿Viste lo que un solo ataque de esas criaturas le hizo al conde Ronsten? ¿Nuestro rey usó su habilidad? Eso significa que enfrentó a docenas de ellas. Moe apretó los dientes. Y peor aún, esas bestias parecían copiar su propia fuerza. Fue un error ir tras el cristal de nido estando protegido por esos dobles. Hubiéramos debido buscar otro. Rick chasqueó la lengua, cansado de las quejas. Primero lo critican por ser débil, y ahora dicen que es demasiado fuerte. Decídanse. No muy lejos, el conde Ronsten empezaba a abrir los ojos. Se sentía débil, incluso después de recibir una infusión de sangre, pero lo suficiente recuperado como para levantarse. Lo primero que vio al despertar fueron unos ojos enormes, brillantes, y un espeso pelaje blanco frente a él. ¿Qué demonios?, gritó, retrocediendo torpemente. Tardó unos segundos en reconocer a la figura frente a él,
Jesk, el gorila compañero de su majestad. Vaya, parece que sigues con vida, viejo amigo, dijo Norbik con alegría. El compañero bestia de nuestro rey ha estado cuidando de ti. ¿Y me dejaron al cuidado de una bestia?, se quejó Ronsten, aunque Jesk soltó un gruñido grave, obligando al vampiro a aclararse la garganta con incomodidad. Quiero decir, qué gran trabajo, dejar que un imponente guardián como este me protegiera. Estoy seguro de que seguía órdenes de su majestad. Cuando regrese, alabaré su esfuerzo. El gorila sonrió satisfecho y golpeó su propio pecho con orgullo. Por ahora solo podemos esperar, comentó Nian, observando la inmensidad gris a su alrededor. Pero dígame, no soy el único que siente eso, ¿verdad? Los más jóvenes se miraron confundidos, pero los otros condes sabían perfectamente a qué se refería. Una energía apagada, extraña, no vida exactamente, pero poderosa. Afuera, Diego sostenía entre sus manos el cristal de nido. Era fascinante. Del tamaño de un huevo de avestruz, apenas cabía en su palma. Antes de decidir qué hacer con él, debía asegurarse de estar a salvo. Intentó almacenarlo en su espacio sombrío, incluso en su sistema, como con otros cristales. Pero esta vez no funcionaba. Antes de obtenerlo, docenas de doppelgangers lo habían acosado. Ahora no quedaba ninguno. Incluso el fango extraño donde peleaba ya había perdido color, volviéndose agua turbia. No eran bestias reales, pensó Diego. Todo provenía de este cristal. Cuando Lorenzo obtuvo el suyo, las criaturas no desaparecieron, solo dejaron de protegerlo. Aquí es distinto. Estas cosas nacían del lodo mismo y eran alimentadas por el cristal. El poder era abrumador. Apenas al sostenerlo, Diego podía sentirlo. Una fuerza capaz de crear clones y engendros sin límite. Una chispa le atravesó la mente. ¿Y si pudiera usarlo como arma? ¿Y si estos doppelgangers pudieran enfrentar a los Dalki? Pero la duda lo frenó. Absorber cristales siempre implicaba riesgo. Muchas veces, al evolucionar, su cuerpo quedaba al borde del colapso. Y este no era un cristal cualquiera. Con el tiempo de su armadura, a punto de agotarse, corrió hasta llegar a la nave, intacta. Abrió su espacio sombrío y liberó a todos los que estaban dentro. «¡El barco!», dijeron aliviados al reconocerlo. «Fue una decisión sabia regresar aquí, Su Majestad», dijo Ronsten sin conocer la verdad. Diego solo sonrió, levantando el cristal. «Obtuvimos lo que vinimos a buscar. Ahora salgamos de aquí. No sé qué ocurrirá cuando lo use, así que necesito que me protejan». En su visión apareció la notificación. «¿Deseas absorber el cristal de nido y actualizar el sistema?». Diego asintió. Sí. El cristal de nido está siendo absorbido en tu cuerpo. Al instante, una oleada brutal de energía recorrió sus venas. No era agradable. Se sentía como si lo ahogaran en chi líquido, como si cada arteria fuera a estallar. El dolor lo arrancó de sí mismo y un grito estremecedor llenó la nave. «¿Su Majestad?». Ronsten corrió hacia él. «¡No me toquen!», rugió Diego con venas marcándose en su cuello. «¡Aléjense! ¡Es una orden!». Jesk levantó los brazos, bloqueando el paso de todos, obedeciendo la orden, aunque sus ojos se fijaban inquietos en el cristal. Finalmente salió corriendo de la nave para no sucumbir al impulso de intervenir. Diego luchaba por controlar el torrente, intentando usar su conocimiento del chi, pero era inútil. La energía era demasiado salvaje. No había más opción que dejarla fluir y arrasar su cuerpo. «¡Tenemos un problema mayor!», gritó Mo, mirando por la ventana. «Una oleada de bestias viene hacia aquí». La nave entera tembló cuando impactaron. «Yo cuidaré de Su Majestad. Ustedes eliminen a las bestias», ordenó Ronsten. El grupo salió. Eran bestias comunes, no como las de antes, pero eran demasiadas, y cada minuto llegaban más. «Están atraídas por el cristal de nido. ¿Qué hacemos?», preguntó Joy, desesperada. «Acaben con ellas y huyamos», ordenó Nian. Moe lanzó tajos de sangre a diestra y siniestra, pero al revisar los motores descubrió que los propulsores estaban dañados. No podrían despegar. «Defiendan la nave y a Su Majestad hasta que termine lo que esté haciendo», tronó Norbik, golpeándose el vientre como tambor. «¡Dentro de la nave!». Diego, hundido en el dolor, apenas conservaba la conciencia. Temía que no terminara nunca,
hasta que por fin un mensaje apareció ante sus ojos. Actualización. Absorción del cristal de nido al 1%. Capítulo 1480. Otro más en la lista. La ofensiva de la alianza entre humanos y vampiros contra los Dalki estaba en pleno auge. Hasta ahora casi todos los planetas y grupos habían cumplido sus objetivos con relativa facilidad, sin enfrentar demasiados problemas. Sin embargo, las fuerzas defensivas de los Dalki seguían siendo lo bastante fuertes como para que todas las facciones sufrieran bajas. En ese momento, Samuel y su grupo acababan de destruir la fortaleza Dalki frente a ellos. El verdadero desafío aún era la nave nodriza, una empresa complicada, pero con usuarios de la sombra y cada grupo en posesión de un cristal, en teoría, todos deberían estar preparados. La única preocupación era que el grupo asignado debía ser lo suficientemente fuerte para abrir la nave desde adentro y permitir que los demás entraran en combate, o bien destruir el sistema que activaba el escudo Dalki. Para su equipo, Samuel confiaba en Luisa, que portaba el cristal especial de almacenamiento, y en Darío, quien dominaba la sombra y podía realizar el viaje sombrío. No obstante, a diferencia de Diego, Darío solo podía transportar a unos pocos, pues su espacio era limitado. Eso le permitía llevar consigo a Vincent, un líder fuerte en todo sentido. Samuel observaba la nave nodriza desde las ruinas de la fortaleza, acompañado de miembros de la facción maldita y de vampiros aliados en la ofensiva. La mayoría de los equipos ya había entrado, solo esperaban la señal. «Te noto preocupado», comentó Lorenzo, de pie a su lado. Él no participaba tanto en las batallas directas como los demás, pero estaba ocupado, al igual que Samuel, en leer el panorama completo de la guerra y reaccionar a cualquier cambio. «Lo estoy», admitió Samuel. «Hemos avanzado mucho, pero todo está resultando demasiado fácil. Planeé incontables variables y ninguna se ha cumplido. Es como si nos estuvieran permitiendo recuperar planeta tras planeta». «Yo lo tomaría como algo positivo», replicó Lorenzo. «Nuestro poder ha crecido, y creo que lo saben. Hasta ahora, los Dalki siempre actuaban bajo la premisa de ser la raza más fuerte, con fuerzas capaces de aplastarnos. Tal vez esta vez somos nosotros quienes los superamos». Para respaldar sus palabras, Lorenzo proyectó un holograma del sistema estelar, con contadores junto a cada planeta. «¿Qué es eso?», preguntó Samuel intrigado. «Hace tiempo volví al laboratorio de mis padres y, usando el conocimiento que obtuve de Richard, creé algo nuevo. Tras el sistema de detección de bestias de rango demonio, pensé, si podemos rastrear esas criaturas, ¿por qué no diseñar algo que detecte la energía Dalki?» Explicó que la energía de un Dalki de un solo pico equivalía a una unidad. No tenía suficientes datos de los de 2 o 3 picos, pero estaba seguro de que generarían lecturas mucho más altas. Usando su propio dinero, había lanzado naves autónomas para distribuir dispositivos en distintos planetas. Los Dalki, ocupados en la guerra, tardarían en detectarlos. No nos da un número exacto de cuántos Dalki hay en cada mundo, pero sí nos permite ver dónde concentran sus fuerzas», añadió Lorenzo. Samuel analizó los datos. Los números eran similares en varios planetas, como si hubieran distribuido sus tropas de manera pareja. En cambio, muchos mundos bestia no mostraban señal alguna. «¿Pretenden solo defenderse?», murmuró Samuel. «Han fortificado 9 planetas, igual que el número de grupos de ataque que tenemos. Lástima que tu radar no pueda indicarnos dónde está Graham», sacudió la cabeza. «Por ahora debemos seguir el plan. Lo más importante es avanzar. Si un grupo queda rezagado, no podemos retroceder a ayudarlos. Daríamos a los Dalki una ventaja». Su mirada se posó en un planeta que no había avanzado, donde se encontraban Anselmo y Samantha. Mientras tanto, había 2 grupos que progresaban con una rapidez sorprendente, arrasando planeta tras planeta, recuperando lo que una vez les perteneció. Rodeiro era un planeta desértico, bajo cielos grises perpetuos. Su gravedad era 1,5 veces mayor que la de la Tierra. Pero para Pedro, erguido sobre una roca inclinada frente a la fortaleza Dalki, eso no representaba problema alguno. Caminaba, corría y luchaba como si la gravedad fuera normal. Lo mismo ocurría con los vampiros bajo su mando. Solo los humanos de la facción maldita aún tenían dificultades para adaptarse. «No se preocupen, descansen un poco», gritó Pedro a su ejército de unas 10.000 personas.
En el frente estaban los vampiros y uno de sus líderes, Jake Muscat, de la sexta familia, acompañado de los suyos. Jake sonrió, sabiendo lo que vendría. Pedro había compartido su estrategia y, al principio, le pareció una locura. Con apenas cientos de vampiros, enfrentaban a fuerzas Dalki mucho mayores, pero ya lo había visto antes. Pedro cumplía. «Prepárense para movernos al siguiente planeta», ordenó Pedro. Luego, corrió entre la multitud, seguido por dos figuras. Pronto atravesaron el árido desierto. Pedro cargó su puño y, junto a sus pequeños vorapidos, embistió contra la enorme puerta de la fortaleza, sacudiendo toda la estructura. Una y otra vez golpeó, hasta que los Dalki saltaron de los muros para detenerlo. No alcanzaron a tocarlo. 3 fueron partidos en 2 por un tajo invisible, y otros cayeron tras recibir un golpe en el pecho de un vorapido acorazado y sin cabeza. Pedro había aprendido más sobre sus vorapidos. El cuerpo de Guillermo Valdés, incluso muerto, seguía usando armadura bestia y conservaba una fuerza aterradora. Y había descubierto algo más. Reuniendo energía, sus puños empezaron a brillar. Los descargó contra la puerta con tal potencia que la arrancó de cuajo, derribando a varios Dalki tras ella. Había aprendido chi. Solo podía recubrir sus puños y brillaba visiblemente cuando lo hacía, pero era suficiente. Y aún tenía otro truco. Puso la mano sobre un Dalki caído. ¡Despierta! El cuerpo comenzó a moverse, convertido en un nuevo pequeño vorapido. Repitió el proceso con otro, levantando 2 soldados Dalki como siervos suyos. Pedro podía crear más que antes. Su ejército personal crecía. Con la puerta abajo, los vampiros entraron a la fortaleza. La masacre comenzaba. En otro frente, el segundo grupo que avanzaba con igual velocidad no sorprendía a nadie. Era la familia Valdés, recién llegada al primer planeta bestia bajo control Dalki. «Debemos tener cuidado», advirtió Víctor desplegando las grandes alas de su espalda. «Tengo el presentimiento de que lo difícil comienza ahora». Capítulo 1481. De regreso de la tumba. El planeta que más preocupaba a Samuel se encontraba en graves problemas, y con razón. Allí estaban enfrentando a uno de los líderes más temidos por toda la humanidad, el Dalki conocido como One Horn. Hace unos instantes, Anselmo, Samantha, Fex y Linda se debatían entre el miedo y la incertidumbre. Sabían que su fuerza no parecía suficiente para plantar cara a semejante titán. Pero cuando las dudas empezaban a ahogarlos, una nave apareció en el cielo y estrellándose contra el suelo, descendieron 3 figuras. El caballero sin cabeza, Patel, Satsuki, y, junto a ella, un Dalki que luchaba de su lado. La llegada de refuerzos levantó los ánimos. Todos aguardaban, conteniendo el aliento, quién sería el primero en atacar. «Ja, ja, ja, vamos. Escuché que te llamaban One Horn, ¿no? Pues después de hoy tendrás que cambiarte el nombre a Singhorn», burló Fex, apuntando sus hilos directamente al cuerno torcido que sobresalía de la frente del líder Dalki. One Horn no los consideraba una amenaza. Ni siquiera parecía molesto. Se preparó para romper los hilos sin dificultad, pero los demás tomaron ese instante como la señal para lanzarse. Satsuki cargó de frente, con su Dalki aliado atacando primero. Anselmo se movió por el flanco, saltando al mismo tiempo que el Dalki para emboscarlo desde 2 lados. «¿Entramos también?», susurró Linda inquieta. «No todavía», negó Samantha, atenta. «Todos los Dalki de 5 pinchos tienen una habilidad especial, y aún no sabemos cuál es la suya. El mejor momento para atacar es cuando el enemigo intenta golpearte». One Horn permitió que el hilo se enredara en su cabeza, pero sin inmutarse. Su puño golpeó con brutalidad la pierna de Anselmo, enviando al comandante supremo a volar contra la nieve, y en el mismo movimiento destrozó al Dalki que lo atacaba. Anselmo se levantó con dificultad, la pierna temblando. «¡Maldita sea! Duele tanto con un solo golpe, incluso con mi aura de sangre y mi endurecimiento. Al menos no la rompió. Necesitamos una forma real de herirlo». El Dalki de 3 picos que había acompañado el ataque no tuvo tanta suerte. La mitad de su cuerpo desapareció en un chorro de sangre verde. Solo había sobrevivido porque Fex lo había tirado hacia un lado en el último segundo. «¡Qué desperdicio!», suspiró Satsuki, posando la mano sobre su amuleto de rango demonio. La energía de la criatura fluyó hacia ella, reforzándola. Se preparó,
activando también su equipo bestia. Mientras tanto, Fex, Samantha y Linda contenían el impulso de entrar. La contraofensiva de One Horn había sido tan rápida que no dejaba huecos claros. «Tenemos que acercarnos», dijo Linda, avanzando paso a paso. Satsuki, en el lado opuesto, cargaba sin dudar. «Si están en peligro, las moveré con mis hilos. Desde aquí puedo ver mejor la pelea», advirtió Fex, lanzando sus agujas y conectándose con ellas. En el campamento, el agente 11 aguardaba, consciente de que contra un líder Dalki poco podía hacer. Satsuki, por su parte, se movía con confianza, más fuerte que nunca. Esquivó una patada girando el torso hacia atrás y, aprovechando el hueco, conectó un gancho en el pecho del monstruo. One Horn intentó morderla, pero ella giró y encadenó 2 golpes en su costado. Los impactos retumbaron con un estruendo metálico, aunque apenas parecían dañarlo. Aún así, todos quedaron impresionados. Satsuki peleaba con una calma y destreza que imponían respeto. «Ese es el poder de los 4 grandes», sonrió Anselmo, jadeando. «Debemos esperar el momento indicado». Pero la nieve le jugó una mala pasada. Satsuki resbaló apenas un instante, suficiente para que One Horn lanzara su puño hacia su cabeza. Ella apenas alcanzó a cubrirse con las manos. «¡Maldición! Un golpe directo de un Dalki de 5 picos me matará». Antes de que el puño la alcanzara, Samantha y Linda aparecieron a su lado, descargando sus golpes contra el brazo del Dalki. Desde arriba, Anselmo descendió con la rodilla por delante, impactando también. Las fuerzas combinadas apenas pudieron detener el golpe, pero dieron tiempo a que Fex actuara. Sus hilos tiraron de Satsuki apartándola del peligro. El costo fue alto. Los huesos de las 2 chicas se astillaron bajo la presión. Aún así, empujaron hasta que fueron arrastradas también por los hilos. Anselmo quedó solo y fue lanzado una vez más contra la nieve, escupiendo sangre. «Insectos, solo están retrasando lo inevitable», rugió One Horn. «¿Por qué hicieron eso?», preguntó Satsuki al ser liberada. Entonces notó cómo los huesos de sus compañeras sanaban. «Ah, ya no son humanas. No te preocupes por nosotras», sonrió Samantha. «Sabemos que no tenemos tu fuerza. Tú eres nuestra mejor oportunidad de vencerlo. Nosotros cubriremos». Fex asintió y sacó una aguja negra de su cuerpo. «Esto te dará un pequeño impulso. No intentaré controlarte, eres mejor luchadora que yo». Anselmo volvió a levantarse, las rodillas temblando. «Ja, ja, ja, nos llamas insectos, pero bien que te estamos dando problemas». «¿Problemas?», bufó One Horn, hundiendo su pie en la nieve. «Mírame. A pesar de todos ustedes juntos, no han logrado herirme de verdad. ¿Cómo creen que podrán matarme?». Anselmo sonrió, desafiante. «Tienes razón. Nosotros no podemos. Por eso confiamos en él». De pronto, huesos afilados surgieron del suelo atravesando las duras escamas de One Horn e incrustándose en sus piernas. Giró la cabeza, incrédulo, y lo vio. Una figura acorazada que hasta ahora no se había movido. Patel. Detrás de él, el cuerpo de un Dalki yacía sin cabeza. En la mano del caballero brillaba una espada de hueso. «Arrrr», rugió One Horn, rompiendo los huesos a la fuerza. Herido, giró, y quedó paralizado al ver un rostro familiar frente a él, con una sonrisa siniestra. «¿Qué? ¡Imposible! ¡Ya te había matado!», gritó, mientras se daba cuenta demasiado tarde de que su cuerpo ya no podía moverse. Capítulo 1482. Aplastado como un insecto. Todos habían visto antes al Dullahan usar su extraño poder, congelar a su presa, con tan solo cruzar miradas con su cabeza decapitada. Pero ninguno esperaba que aquella habilidad funcionara contra un Dalki, y mucho menos contra un líder de 5 picos. Sin embargo, lo estaban presenciando. El cuerpo de One Horn se tensaba con furia. Sus músculos se hinchaban, sus pantorrillas vibraban como si fueran a reventar, pero nada respondía. «¿Qué clase de monstruo eres?», rugió, con la voz retumbando en la nieve. Del suelo brotó un hueso, formando una mano que sujetó la cabeza de Patel, manteniéndola firme. Al mismo tiempo, el caballero sin cabeza empuñaba su espada ósea con ambas manos, listo para ejecutar el corte. El arma descendió directo al cuello del Dalki. Fue un golpe limpio, certero, hasta que se detuvo de golpe.
Las venas de One Horn sobresalían incluso bajo sus escamas negras. Sangre verde empezó a brotar de la herida, pero la espada no lograba atravesar más, aunque Patel ejerciera toda su fuerza. «¡Déjame ayudarte!», gritó Satsuki. Se impulsó en el aire y, con el poder de la aguja negra latiendo en su espalda, más el amuleto demonio y su equipo bestia, pateó la parte trasera de la espada. Un estruendo resonó como un cañón, y el filo se hundió 1 centímetro más en el cuello de One Horn. La sangre verde goteó con fuerza. «Ya entiendo», gruñó el Dalki, agarrando la espada con sus enormes dedos. Con un chasquido seco la partió en dos. Sacó el fragmento incrustado en su cuello y lo lanzó directo a la cabeza de Patel. El caballero ya lo había previsto, saltó en medio del trayecto, y el fragmento atravesó su armadura, pero no derramó sangre alguna. «Así que sí eres un monstruo», dijo One Horn, cerrando los ojos y desviando la mirada de aquella cabeza flotante. «Maldición. Descubrió que solo funciona con contacto visual. No caerá 2 veces en la misma trampa. Esa pudo ser nuestra única oportunidad», pensó Satsuki, apretando los dientes. Impulsándose como un cohete, embistió al Dalki por la espalda, haciéndolo retroceder apenas. Patel recuperó su cabeza y, a su lado, conjuró una nueva espada ósea. Luego, desde la nieve, brotaron lanzas, hachas y espadones, un arsenal entero de hueso. One Horn lanzó un golpe hacia atrás intentando alcanzar a Satsuki, pero ella lo esquivó por centímetros. No era más rápida que él, pero su instinto y predicción la mantenían viva. Un solo error, y sería su final. Patel embistió con el hombro contra el Dalki, intentando derribarlo. One Horn atrapó la espada, la rompió y le descargó un brutal puñetazo en la cabeza. El casco de Patel salió volando, chocando contra la nieve. En lugar del rostro, un humo extraño emanaba de su cuello. Sin detenerse, el caballero conjuró un hacha de hueso y la descargó en las costillas del Dalki, obligándolo a retroceder con un gruñido. La sangre verde manchó la nieve, aunque aún no era suficiente para matarlo. «Insectos, empiezan a fastidiarme de verdad», bramó One Horn, golpeando sus puños y rasgándose el pecho con las garras. Profundas heridas liberaron más sangre, y con ella un incremento brutal de poder. Patel lanzó una lanza, pero el Dalki giró su cuerpo, la atrapó en pleno vuelo y la devolvió con fuerza descomunal. Satsuki saltó para sujetarla, pero terminó arrastrada por el impulso. Por suerte, Anselmo, Linda y Samantha estaban detrás y la recibieron, amortiguando el golpe. One Horn se preparaba para cargarlos, pero Patel se interpuso, alzando su cabeza como escudo. El Dalki cerró los ojos, su cuerpo se frenó por un instante, y en ese momento un gigantesco martillo de hueso descendió, impactando su cráneo con violencia. El suelo tembló, la nieve se levantó en oleadas y un cráter se abrió bajo ellos. «Cuando peleamos contra él la primera vez, nada lo detenía», murmuró Samantha, con los ojos fijos en su padre adoptivo enfrentando al asesino que casi lo había destruido. «Todo cambió», respondió Anselmo sonriendo con esfuerzo. «Ya no somos humanos, y somos más fuertes. Antes un golpe suyo me habría sacado de la pelea. Ahora puedo seguir, y tu padre es mucho más poderoso». Patel formó otro martillo y lo dejó caer sobre la cabeza del Dalki. El suelo se agrietó aún más, las grietas abriéndose como venas por la nieve. Un nuevo martillo, otro impacto. Y otro más. Cada golpe hacía retumbar el mundo. Pero entonces, una mano detuvo el último martillazo. Los dedos de One Horn parecían más largos, más gruesos, más grandes. Se puso de pie lentamente, y todos lo entendieron. Su cuerpo crecía. El Dalki, que ya medía más de 2 metros, empezó a expandirse. Sangre brotaba de su boca, pero no lo debilitaba. Lo transformaba. Crecía y crecía. Al instante, ya medía 10 metros. Alas enormes brotaron de su espalda y una cola surgió detrás de él, moviéndose como látigo. Un titán Dalki se erguía frente a ellos. Su cabeza alcanzaba casi la altura de los muros del refugio. «¡Ese es su poder especial!», gritó Samantha. «¡Papá, sal de ahí!». «¡Santo cielo!», exclamó Fex. «Es como esas series de la tele. Power... ¿Blamers? Espera, ¿así no se llamaba?». One Horn miró hacia abajo, con una sonrisa cruel. Bajo su pie, Patel parecía un insecto diminuto.
Levantó la pierna. Esta vez me aseguraré de que no vuelvas de la tumba. ¡Insecto! Y la hizo descender con una fuerza que estremeció el aire. Capítulo 1483. El Dalki gigante. El enorme pie de One Horn se estrelló contra el suelo, levantando nieve y rocas a su alrededor. No solo había cambiado su tamaño, su fuerza también había aumentado de manera brutal. El impacto hizo tambalear a todos los presentes. Al levantarse de entre la nieve, Samantha alcanzó a ver la sonrisa cruel del coloso. «No», gritó con desesperación, cerrando los ojos con fuerza. Yo... El miedo de perder a su padre otra vez la desgarraba por dentro. Era una herida que había tomado demasiado en sanar, y ahora sentía que volvía a abrirse. Cuando había visto a Patel regresar en aquella nueva forma, parte de su alma rota parecía recomponerse poco a poco. La culpa aún pesaba sobre ella por las decisiones del pasado, pero no podía negar que había disfrutado volver a estar con él, incluso en el estado en el que se encontraba ahora. El dolor se le clavó en el pecho como un cuchillo. Cerró los ojos. Y de pronto, un fuerte relincho sacudió el aire. Al mirar arriba lo vio. Patel estaba sobre su familiar, el imponente caballo negro que expulsaba neblina verdosa por sus fosas nasales. Él... balbuceó Samantha. «Sigue vivo», terminó Satsuki, ayudándola a ponerse de pie. «Pero ese monstruo... tiene que morir». No había duda de a quién se refería. El líder Dalki se alzaba tan alto que hasta los que vigilaban los muros del refugio podían verlo, temblando de miedo ante su sola presencia. La batalla tenía lugar a unos 200 metros, pero los del grupo de los terrestres permanecían inmóviles, paralizados por el terror. «¿Veis si ese Dalki salta hasta aquí? Destruirá el refugio en un par de golpes», murmuró uno de los vigías. Afortunadamente, One Horn parecía más concentrado en los insectos que lo rodeaban. Al ver a Patel aún con vida, pensó que sus ojos lo estaban engañando. Levantó de nuevo su pie. En el suelo solo quedaba una enorme huella y huesos triturados de armas rotas. No había cuerpo alguno. La figura sobre el caballo era, en efecto, el mismo enemigo que se le resistía. Furioso, One Horn intentó aplastar al familiar, pero éste esquivó la colosal mano con un salto imposible, moviéndose más rápido incluso que muchos líderes vampiros. Apenas tocaba el suelo, parecía deslizarse. Aún así, la fuerza del manotazo fue tan grande que levantó ráfagas de viento capaces de arrancar árboles enteros a la distancia. ¿Cómo derrotamos algo así? Fex tragó saliva con la vista clavada en el titán. Recuperando la aguja negra, la clavó en sí mismo. Satsuki ya estaba agotada por la pérdida de sangre. El caballero real sintió de inmediato el torrente de poder y comenzó a entrelazar sus hilos rojos con rapidez. «¿Qué planeas?», preguntó Anselmo acercándose. «Necesito tiempo. Tal vez pueda crear un hilo lo bastante grueso para sujetarlo, aunque no podré matarlo. Como mucho, hacerlo tropezar, inmovilizarlo un instante. Quizás eso les dé una oportunidad». Fex apretó los dientes. «Si logro atarlo, será cosa de ustedes acabar el trabajo». Los demás se miraron entre sí. Ninguno tenía una idea mejor. No podían quedarse quietos. Mientras tanto, Patel ya estaba en acción. Cabalgando sobre su familiar, lanzó un látigo de hueso que se enroscó en la pierna del Dalki. El filo atravesó las escamas y la sangre verde tiñó la nieve. Pero One Horn solo levantó el pie y lo estampó con furia, rompiendo el látigo como si nada. El coloso rugió y levantó los brazos. Luego descargó sus puños contra la tierra, uno tras otro, con una velocidad asombrosa para su tamaño. Cada impacto abría cráteres gigantescos y hacía temblar todo el planeta. Rocas, nieve y hasta ríos subterráneos emergieron con las sacudidas. Patel esquivaba sin descanso, montando a su familiar. Y entonces, el caballo hizo algo imposible. Al evitar uno de los golpes, pareció correr sobre el aire mismo. Cada zancada dejaba una nube de humo verde en el cielo, como si creara su propio camino invisible. «¿Vuelo sin volar?», murmuró Linda, sin dar crédito a lo que veía. Patel conjuró una lanza de hueso, pero algo extraño ocurrió. El arma quedó incompleta, como si sus poderes se hubieran agotado, igual que un usuario de habilidades al quedarse sin energía. Aún así, lanzó el proyectil con toda su fuerza. El Dalki inclinó apenas la cabeza,
permitiendo que la lanza se clavara a un costado de su cuerno. No atravesó por completo, pero sí lo hizo sangrar más de lo esperado. El monstruo agitó sus alas con rabia. «¡Dejen de retrasar lo inevitable!», bramó, su voz estremeciendo la tierra. El caballo relinchó de nuevo, una y otra vez, como si intentara advertirles de algo. Y en ese momento, el pendiente de Fex brilló. Una figura apareció frente a él, el pequeño toro, Ham. «Maestro, maestro, es urgente. El rey de los caballos les pide un favor. Dice que mantengan ocupado al monstruo, que le den tiempo, y él podrá derrotarlo. Encuentren la forma de detenerlo». Las palabras encendieron una chispa de esperanza. Todos se miraron en silencio, con el polvo del viento golpeando sus rostros. One Horn seguía persiguiendo al caballo en el aire, lanzando zarpazos mientras éste dejaba un rastro de humo verde. «¡No!», rugió Anselmo de pronto. «¡Van hacia el refugio!». Todos comenzaron a correr detrás, pero era inútil. Ni siquiera ellos, con todo su poder, podían igualar la velocidad del rey de los caballos ni del líder Dalki. Minutos después, el suelo retumbó una y otra vez. Los rugidos, las explosiones y los gritos desgarradores llegaron hasta ellos. Cuando por fin alcanzaron el refugio, lo que vieron les heló la sangre. Las murallas estaban destruidas. Los cuerpos cubrían la nieve, incontables, desmembrados. No quedaba nada en pie. 50.000 vidas, borradas en un instante. En medio de las ruinas solo quedaban dos figuras en pie. One Horn, con su sombra alargada por la destrucción, y Patel, todavía erguido ante él. «¿Por qué?», murmuró Anselmo con los ojos fijos en la masacre. «¿Por qué lo trajeron hasta aquí, sabiendo que todos estaban dentro?». Las palabras de Ham resonaban en su cabeza. El sacrificio, la distracción, el tiempo que necesitaba el rey de los caballos. «¡Vamos, Anselmo!», clamó Samantha con lágrimas en los ojos. «Eres nuestro comandante supremo. Debemos acabar con One Horn de una vez. No podemos permitir que el sacrificio de todos aquí haya sido en vano». Su grito atravesó la devastación como un latido de guerra. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada